jóvenes, ¿cómo están? Vamos a seguir con nuestras clases entonces, pues. Vamos para la segunda unidad. Antes de comenzar con los teoremas, vamos a ver unas cosas para poder ir reduciendo más aún los circuitos. Aquí tenemos lo que se llama divisor de tensión. Pues el divisor de tensión se hace solamente en circuitos serie. Anote, divisor de tensión, entre paréntesis, circuito serie. Anótelo, por favor. Aquí. ¿Qué tipo de circuito es ese? Serie, pues. Una detrás de la otra como si fuese un camino. Hay un camino desde el positivo hasta el negativo. Un solo camino. Circuito serie. Entonces, ¿en qué consiste esto? En calcular un voltaje en alguna resistencia. Una caída de tensión, sinónimo, en alguna resistencia. Veamos pues. Tenemos tres resistencias. Recuerde que el voltaje que nos entrega esta fuente debe repartirse entre esas tres resistencias. Vale decir que si yo sumo los voltajes, estos tres voltajes que hay en las resistencias, debería darme el voltaje total. No debería darme más. Tiene que darme el voltaje total que está entregando la fuente. Perfecto. ¿Y cómo lo calculo rápidamente? Aquí le puse alguna formulilla. Veamos. Si quiero calcular el voltaje en la resistencia 1, voy a multiplicar el voltaje de la fuente. El voltaje de la fuente por el valor de la resistencia 1. Voltaje de la fuente por el valor de la resistencia 1 dividido la suma de las tres resistencias que hay allí. Pero escuche bien, el divisor de tensión se hace para un circuito serie y para dos o más resistencias que estén en serie. En este caso es un ejemplo, yo le puse 3. Podría haber 4 o 5, las que usted quiera. Y va a dividir por la suma de todas las resistencias entonces que estén en serie. En este caso son 3. Puede ser 2 o pueden ser más. Pero en este caso son 3. Por eso le puse la formulilla 3. Perfecto. Si yo quiero calcular el voltaje en la resistencia 2, voy a multiplicar siempre el voltaje de la fuente por la resistencia donde yo quiero calcular el voltaje. Y lo divido por la suma de todas las resistencias que estén en serie. Para este caso solamente hay 3, R1, R2 y R3. ¿Ve? Dividido R1 más R2 más R3, la suma. Perfecto. ¿Y qué pasa si yo quiero calcular el voltaje en la resistencia 3? Fácil. Multiplico el valor del voltaje de la fuente. Ahí está, voltaje de la fuente. Por la resistencia 3. Por la resistencia donde yo quiero calcular el voltaje. Y lo divido por la suma de las tres resistencias. Así es un divisor de tensión, pues, compañerito. Vamos a ver un ejemplo con números ahora. Con valores. Ya está. Ahí tenemos un ejemplo con numerillos. Por divisor de tensión, entonces, calculemos el valor de cada voltaje en cada resistencia. Listo, pues. ¿Cómo lo haría usted? ¿Por qué no hacemos una pausa y lo hace usted mejor? Pausa. Despause, listo. Ya lo tiene listo. Excelente. Veamos, pues. Aquí voy a dividir la pantalla en dos. Veamos. Si quiero calcular el voltaje en la resistencia 1, esto va a ser igual a ¿qué? Al valor del voltaje que está ahí, al valor del voltaje de la fuente de tensión, multiplicado por la resistencia 1, que es donde yo quiero calcular el valor de voltaje, dividido por la suma de todas las resistencias que hay en ese circuito serie. Circuito serie, señor. Que son 1, 2, 3, 4. R1 más R2 más R3 más R4. Ahí tiene R4. Veamos. Reemplacemos los valores, pues, señor hijito, por Dios. Voltaje en R1. Vamos. ¿Cuánto vale el voltaje de la fuente? Aquí lo están dando, me hago un ladito. 12 voltios. Perfecto. 12 voltios. Multiplicado por el valor de la resistencia 1, que es 8 ohm. 8 ohm. Dividido la suma de todos esos. De 8 ohm más 10 ohm más 12 ohm y más 6 ohm. Y ahí mete todo usted en su calculadora. Y usted debería decirme cuánto le da, pues, señor. Multiplique, sume y luego divida. Eso es lo que vamos a hacer. Listo, pues. Ese cálculo me dio 2.67 voltios. Recuerde la unidad de medida, es importante. V, una V de voltios. Importante la unidad de medida porque a futuro vamos a hacer leyes de Kirchhoff.
Y ahí lo quiero ver. Bueno, calculemos entonces ahora el otro voltaje. Voy a borrar ahí y voy a dejarlo expresado, se lo voy a explicar. Listo, compañerito. El voltaje en la resistencia 2, en esa resistencia, va a ser el voltaje de la fuente. Ahí está, 12 volts, 12 volts. Multiplicado por la resistencia 2, que es donde yo quiero calcular la caída de tensión. Resistencia 2 vale 10 ohms. Dividido la suma de todas las resistencias que estén en un circuito serie. En este son 1, 2, 3, son 4. Ahí está, 8, 10, 12 y 6 ohms respectivamente. Entonces, ese cálculo me dio 3.33 volts. Esa es la caída de tensión que se genera entonces en la resistencia 2. Veamos la resistencia 3. Sí, señor. Entonces calculamos. ¿Qué hicimos? Voltaje en la resistencia 3, voltaje, el voltaje de la fuente, multiplicado por la resistencia 3, que son 12 y 12. 12 volts, que es la fuente, 12 ohms, que es el valor de la resistencia número 3, dividido la suma de las tres resistencias, 8 ohms, 10 ohms, 12 ohms y 6 ohms. 8 ohms, 10 ohms, 12 ohms y 6 ohms. Y esa división y multiplicación me dio 4 volts. Saquemos la última, que es la resistencia 4 entonces, pues. Y ahí tenemos, ¿ve? El voltaje y la resistencia 4. Voltaje por R4. Voltaje de la fuente, 12 volts por la resistencia 4, que vale 6 ohms, dividido la suma de esas 4 resistencias que está ahí. Meto eso en mi calculadora y me dio 2 volts. Listo, ahí está el ejercicio resuelto. Pero para cerciorarse que está bueno, usted podría sumar el voltaje en R1, en R2, en R3 y en R4. Suma esos 3 voltajes y debería darle el voltaje de la fuente aproximadamente, si es que no nos comimos algún decimal. Veámoslo pues. Ya, mi joven aprendiz, ahí está. Sume los voltajes, voltaje en R1, R2, R3 y R4. Eso fue lo que me dio, ¿verdad? Véalo usted en su cuaderno, véalo. A lo mejor me equivoqué. Lo dudo, pero véalo. Véalo igual porque tiene que estudiar, pues, y aprender esto. Ahí están los 4 voltajes que habíamos sacado por divisor de tensión en un circuito serie. Divisor de tensión se aplica en un circuito serie solamente. Y nos dio 12 volts, o sea, el voltaje de la fuente. El total que está aquí se reparte en las resistencias siempre. Y estamos como rey, pues, señor. Veamos ahora lo que es un divisor de corriente. Ya está, joven. Ahora tenemos un divisor de corriente. Fíjese que tenemos un signo diferente ahí. Ese signo con una flechita, ya sea hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado, hacia el otro lado, dependiendo del circuito, es un símbolo de corriente. Esa es una I de corriente y su símbolo, ¿ves? Una flechita cerrada dentro de un circulito. Eso es un símbolo de corriente, anótelo porque ya estamos aprendiendo otro. Porque luego vamos a hacer reducción de fuentes de tensión y de corriente y vamos a ir viendo otros simbolillos. Bueno, entonces un divisor de corriente, ojo y anótelo. Porque todos me lo... Ahora que hicieron un certamen me dicen, pero que profe, usted dijo esto, otro. Véalo en el video, sale, claro que sí. Véalo, yo lo dije. No me venga a decir que no lo dije, porque lo dije. Lo que yo digo lo pregunto. Si no lo digo, no lo pregunto. Pues bien, esto lo voy a preguntar y tiene que tenerlo claro. Observe, divisor de corriente, un nuevo símbolo. Eso es un símbolo de una fuente de corriente. Y solamente en paralelo, el divisor de corriente se usa en circuito paralelo con 2 resistencias nada más. Anótelo. Circuito divisor de corriente en un circuito paralelo con 2 resistencias. Para aplicar divisor de corriente, circuito paralelo con 2 resistencias. Vuelvo a repetirle porque usted es porfiado, señor. Para aplicar un divisor de corriente es un circuito paralelo con 2 resistencias nada más. Y tiene que tener su fuente de corriente tal cual está aquí. Así se hace el divisor de corriente, con 2 resistencias paralelos, una fuente de corriente y nada más. Veamos cómo se aplica esto. Y aquí se me tupe también usted, porque se me va a tupir con lo de delante. Si yo quiero calcular la corriente que va a circular ahí en la resistencia 1, ¿qué voy a agarrar? El valor de la fuente de corriente. El valor de la fuente de corriente. Y lo voy a multiplicar por la resistencia contraria a donde yo quiero calcular la corriente. En este caso, si yo quiero calcular la corriente en la resistencia 1, ¿cuál es la resistencia contraria? ¿Cuál es la otra resistencia que está ahí? La resistencia 2. Entonces, calculando la corriente en R1, va a ser igual a la corriente de la fuente, esa corriente de la fuente, multiplicado por la resistencia contraria. ¿Cuál es la resistencia contraria? La resistencia 2. Multiplicado por R2,
dividido la suma de esas dos resistencias. No van a haber más que dos, porque es para un circuito paralelo solamente con dos resistencias. ¿Ya? Estamos. Si yo quiero calcular la corriente en la resistencia 2, aquí, ahí, ¿qué va a pasar? Voy a multiplicar entonces la corriente que me entrega la fuente por la resistencia contraria donde yo quiero calcular la corriente. Si yo quiero calcular en la corriente la resistencia 2, que es esta, voy a multiplicarla por la otra resistencia, por R1, dividido la suma de esas dos resistencias que hay ahí. Así se calcula entonces un divisor de corriente. Veamos un ejemplo con numerillo para que le quede más claro. Ahí tenemos un ejemplo. Por divisor de corriente entonces calcule la corriente en R1 y en R2. Listo, ahí tenemos nuestro circuito. Lógicamente es un paralelo con su fuente de corriente. Listo, ¿cuánto vale la fuente de corriente? 2 amperes. ¿Cuánto vale la resistencia 1? 8 ohm. La resistencia 2, 6 ohm. Por aquí va a circular corriente en R1 y corriente en R2. Recuerde que la suma de todas las corrientes que hayan aquí va a dar la suma total. No puede dar más, lógico, pues se está repartiendo la corriente. Claro, corriente, paralelo, voltaje, serie. Veamos. Veamos, jovencito, entonces. Voy a hacer una división aquí, en mi pantallita mágica, y vamos a calcular entonces. Corriente, señor, en R1. Corriente en R1. ¿Qué va a ser igual? A la corriente de la fuente multiplicado por la resistencia contraria donde yo quiero calcular la corriente. En este caso, si estoy calculando corriente en R1, ¿cuál es la resistencia contraria? Ahí está, la resistencia 2. Multiplicado la suma de las dos resistencias. No hay más que 2 en este circuito y en los demás cuando usted quiera aplicar el divisor de corriente. No hay más. Corriente, ¿cuánto vale? Me dice que vale 2 amperes. Perfecto. Multiplicado por la resistencia 2. ¿Cuánto vale la resistencia 2? 6 ohm. Listo. Y lo dividimos por la suma de las dos resistencias. 8 ohm más 6 ohm. Vamos, me ingreso eso en su calculadora y ahí vemos. Y eso me dio entonces, ahí está el corriente en R1, 2 por 6. Ahí están los 2 amperes de la fuente, 6 ohm de la resistencia, dividido la suma de las dos resistencias, 8 ohm y 6 ohm. Y eso me da 0.86 amperes. Unidad de medida de corriente, amperes. Perfecto. Calculemos la corriente entonces en R2. Ahí está el cálculo para la corriente en la resistencia 2. ¿Qué hice? La multipliqué, la corriente, los 2 amperes de la fuente, multiplicado por la resistencia contraria, donde yo quiero calcular la corriente, perdón. Que en este caso, si quiero calcular la corriente en R2, la resistencia contraria es R1. Corriente por R1, dividido la suma de las dos resistencias. Serían reemplazo entonces 2 amperes de la fuente por 8 ohm que vale la resistencia 1, dividido la suma de esas dos resistencias en paralelo y me da 1.14 amperes. ¿Listo? ¿Cómo lo comprobamos? Recuerde que la suma de las dos corrientes que van a circular por R1 y la otra que va a circular por R2 debería darnos la corriente total de la fuente. Y usted lo anotó ahí. Tiene que haberlo anotado, pues. La corriente en R1 era 0.86 amperes. La corriente en R2 es 1.14 amperes. Si usted suma las dos, ¿cuánto le da, señor? Súmela, pues. Le da 2 amperes. Justamente la corriente 2 amperes que nos entrega la fuente total. Eso es un divisor de corriente, nada más que eso. Ahora me va a decir, ¿y si hay 3, y 4, y 5? No se puede porque solamente son 2 en paralelo. Ahora bien, podría agruparlas. Y ahí puede ir viendo. Agrupemos, hagamos una con 3. Y las agrupamos y vemos. Lo vamos a hacer, ¿ya? Ya está, jovencillo. Ahí tenemos entonces, por divisor de corriente, calcule la corriente en R1, R2 y R3. ¿Ves? Como usted me estaba preguntando, ¿qué pasa si son más? ¿Qué dije? Debe agruparlas. Solamente debe dejar 2 resistencias, nada más. No es para 4, ni 5, ni 6. ¿Y por qué puso 3? Para que usted vea cómo se agrupa nomás. Nada más que eso. Ya me está dando la rabia hoy. Entonces, supongamos que queremos calcular la corriente en R1. Pero resulta que tenemos 2 más. Pues y usted dijo que era para 2, no para 3. Agrúpelo entonces aquí. Aquí haga un R equivalente. Agrúpelo y deje una sola resistencia. Entonces va a quedar una aquí y la otra aquí. Y ahí van a quedar 2. Y ahora sí puede aplicar entonces el divisor de corriente. ¿Y cómo se agrupa? Usted ya sabe, pues, hombre. ¿Qué es esto? Esto lo vamos a llamar un R equivalente 1. Un
paralelo. Saque el paralelo que hay entre R2 y R3 y me dice inmediatamente. Yo lo voy a hacer aquí mientras usted también lo hace a la par conmigo. Ya está, joven. Entonces ese paralelo, rápidamente, R2 por R3 dividido R2 más R3. Ese paralelo me dio 76.74. ¿Le dio a usted? Calcúlelo ahí, pues usted ya debería saber eso. Entonces, fíjese, voy a cambiar el circuito porque ya son 76.74. Esos dos van a ser una sola. Veamos cómo va a quedar. Anote usted en su cuadernito para que después vaya corrigiendo. Ya está, le resolví todo de un viaje. Entonces está el paralelo con 76.74 ohm, ¿verdad? Y queda ahí el paralelo como R equivalente 1 lo dejamos. Y ahí entonces dejamos dos resistencias nomás. Y aplicamos entonces nuestro divisor de corriente, hermanito. Ve, corriente en R1, listo. Va a ser a la corriente de la fuente, la corriente de la fuente que son 3 amperes, multiplicado por R equivalente 1, que son 76.74 ohm. Dividido la suma de las dos, dividido la suma de las dos, 220 más 76.74 ohm. Y me dio 0.78 amperes. Esa es la corriente que pasa en R1. ¿Ve? Con divisor de corriente. Usted las agrupa. Veamos entonces cuál es la corriente en R2. Mire, le voy a volver a hacer el circuito para que usted vea que tiene que agarrar dos resistencias en paralelo y dejar solamente dos, ¿me entiende? Veámoslo. Ya pues entonces, como me piden calcular, señor, ahora la corriente en la resistencia 2, voy a agrupar las otras dos. Fácil. Agrupo R1 y R3. ¿Cómo están? En paralelo, lógicamente, si el divisor de corriente es para circuito paralelo. Agrupo las otras dos, pues. Aquí está R1 por R3, R1 por R3, dividido R1 más R3. Entonces a eso le llamé R equivalente 2, esas dos rayitas en paralelo, para que ratificar que están paralelos. Resistencia equivalente 2, paralelo. Saqué el paralelo, me dio 68.75 ohm. Ahora vuelvo a hacer el circuito con la resistencia 2 y el paralelo de esas dos resistencias de R1 y R3. Y van a quedar dos resistencias en paralelo y puedo aplicar fácil mi divisor de corriente. Veamos cómo queda, pues, hijo. Ahí está su R equivalente 2. ¿Por qué la puso ahí, profesor, y no al otro lado más allácito? Puede haber sido aquí o allá. Da lo mismo porque es un paralelo. Donde la coloque una después de la otra, adelante, atrás, es lo mismo, señor. Es un paralelo. Entonces lo que decidí colocar ahí por lo mismo. Ya pues, para calcular entonces la corriente en R2, porque tenemos calculada la corriente en R1 que nos dio 0,78 amperes, calculemos la corriente en R2. Agrupamos las otras dos resistencias, sacamos el paralelo, ese paralelo nos dio 68,75 ohm. Y ahora entonces, como hay dos resistencias 2, podemos sacar por divisor de corriente entonces la corriente en R2. La corriente de la fuente va a ser la fórmula por el R equivalente 2, por la resistencia contraria donde yo quiero calcular dónde circula esa corriente, que sería el R equivalente 2, la resistencia contraria a esa. Aquí vamos a calcular por la resistencia equivalente contraria. Ahí está. Reemplazo valores y finalmente me dio la corriente aquí en la resistencia 2, 0.52 amperes. Listo. Tenemos entonces la corriente en R2. Calculamos la corriente en R3. Vamos a tener que agrupar las otras dos, dejar dos en paralelo y listo. Pero vamos a tener que hacerlo, pues para eso me pagan. Ahí está nuestro circuito original, perdón. Ahí está. Entonces ahora calculemos la corriente en R3. ¿Qué debemos hacer? Agrupar las otras dos, pues hombre. Agrupemos estas otras dos, entonces hay que calcular la corriente en la resistencia 3. Agrupamos las otras. ¿Cómo lo vamos a llamar a eso? Le vamos a llamar un R equivalente 3. Esas dos rayitas que son paralelo. Calcule el paralelo y me dicen. Listo, señor. Rápidamente entonces ese paralelo entre R1 y R2 me dio 132 ohm. Ahora voy a volver a hacer el circuito con ese equivalente y con la otra resistencia, que es donde debo calcular la corriente, y la agrupé ahí entonces las dos resistencias para aplicar el divisor de corriente. Démosle color. Listo pues entonces para sacar la corriente en la resistencia 3. Aquí está. Sacamos ese paralelo. Listo, la corriente por R equivalente 3. La resistencia contraria es donde yo quiero sacar la corriente. Ahí está. La resistencia 3, la contraria es R equivalente 3. Dividido la suma de las dos. Reemplacé valores, finalmente la corriente en R3 me dio 1.70 amperes. Y ahí está hecho el ejercicio. Ahora si usted lo quiere comprobar,
sume. Usted lo tiene anotado ahí, yo no puedo retroceder el video. No le puedo retroceder. Entonces sume. ¿Cuánto le dio la corriente en R1? Le dio 0,78 amperes. La corriente en R2, 0,52 amperes. Y la corriente en R3, 1,70 amperes. La suma de esos tres debe darle 3 amperes. Lo desafío. Apuesto que le da los 3 amperes. Ay, la niñita está molestando aquí. Bueno, da los 3 amperes. Ponga ojo ahí y sume nomás. Nos vemos ahora